Y entonces, pues empecé a trabajar, el doctorado a mí me obligó y estuvo bien, ¿no?, a tener una teoría de explicación de por qué suceden las cosas, ¿no? O sea, no puedes tener, digamos, no un marco teórico, porque si no, entonces simplemente no llegas a obtener el grado, ¿no? Pero todo, ¿no?, viene por bien, porque en ese momento el que era mi asesor se llama Félix Hoyo, y Félix Hoyo me dotó de una teoría que vale la pena, o sea, aplicar y pensar desde ese lugar, que es la teoría de la lucha por el reconocimiento de Axel Honneth. Es decir, las luchas son luchas por el reconocimiento en todo momento. Y a partir de ese momento, en el estudio de Barrington Moore, que es un historiador que ha trabajado rebelión, ¿no?, llegué a la conclusión de que los detonadores de la violencia social se producen siempre y en todo lugar, básicamente porque previamente no solamente hay miseria, sino que la miseria es detonada por un agravio social. Hay un agravio social que detona los levantamientos. Entonces, a partir de eso, pues empecé a recorrer la historia mexicana y me encontré con que, digamos, la tradición del movimiento armado, del movimiento guerrillero en México no es una tradición del siglo XX, sino que en México hay guerrillas desde el periodo de la independencia. El padre Morelos fue un guerrillero, ¿sí? Vicente Guerrero fue un guerrillero. Es decir, toda la resistencia, por ejemplo, contra los franceses fueron guerrillas. Y ya no hablemos, digamos, de la Revolución Mexicana, donde pues Francisco Villa empezó siéndolo y posteriormente Emiliano Zapata también, ¿no? Entonces, en la búsqueda de por qué había detonado un movimiento de la magnitud, un movimiento que tiene una magnitud, hay que decirlo, que sobrepasa la propia guerra cristera. El levantamiento armado de los años 70 es más grande que la guerra cristera, por número de gente involucrada, pero también por las áreas. Si uno ve el mapa de Jan Meyer y uno ve el mapa de la insurrección guerrillera de los años 70, el área de la insurrección guerrillera de los años 70 es más grande, porque abarca desde la zona de Baja California y de Chiapas, ¿no? Muy pocas áreas, digamos, se salvaron de que la guerrilla no tuviera, digamos, un levantamiento en la zona. Yo creo que la guerra más importante de la segunda parte de los años del siglo XX, de los años 70 sobre todo, y obedece precisamente a problemas de agravio social. Entonces, ¿por qué los agravios sociales? Y esa es un poco de la teoría que está tratando de seguir el texto, detonan insurrecciones. Bueno, si nosotros recordamos por qué el padre Hidalgo se levanta, hay que recordar que antes del levantamiento, el sector de los criollos de Nueva España habían ido a pedirle al virrey Iturrigaray que hiciera juntas, dado que en España se había metido Napoleón. Pues cumplieron las formas, o sea, hablaron con Iturrigaray y le dijeron, pues es necesario que frente a un gobierno que no es el gobierno de España, sino es el gobierno de Napoleón III, el hermano de Napoleón José Bonaparte, pues es necesario que hagamos bajo cierta soberanía popular juntas de gobierno de los sectores. Y Iturrigaray les dice, bueno, pues muy bien, sí, o sea, déjenme consultarlo con la audiencia porque estoy obligado a preguntarle a la audiencia. Y entonces, en el momento en que le preguntan a la audiencia le responde, pues de ninguna manera, ¿no? Son como venezolanos, de ninguna manera, que se queden las cosas como están. Y Iturrigaray comete un error en ese momento, y es que no se queda callado, sino les dice, muy bien, la norma me obliga a preguntarles a ustedes. Sin embargo, o sea,
me reservo porque tengo el derecho de tomar la decisión. Y antes de que tome la decisión, le dan el golpe de estado de hierro. Es decir, como los comerciantes de la Ciudad de México, que son peninsulares, pagan la guardia dentro del Palacio del Virreinato, lo aprenden y lo mandan a Veracruz. Ahí, sobre todo el agravio, consiste en que inmediatamente de que mandan el Turigaray a Veracruz, apresan a todo el Perú de la Ciudad de México, que son criollos. Y entonces se les mueren, más bien los matan, algunos los matan y otros se les mueren. Uno ahorcado en el Palacio Nacional, en el Palacio Virreinal, en ese momento es el Palacio Virreinal, y a los demás los mandan a San Juan de Ulúa y pues se les mueren. Y eso genera un agravio contra el sector de los criollos mexicanos, porque habían hecho por las buenas las cosas. Y entonces, ¿qué sigue después de eso? Las conspiraciones. La conspiración de Valladolid primero y luego la conspiración de Querétaro. Entonces, siempre que hay un agravio previo, eso detona levantamientos. No obstante que, pues bueno, los levantamientos son como multifactoriales, ¿no? Y entonces, digamos, siguiendo un poco la historia, digamos, no los voy a entretener con la reforma o la revolución. En realidad, el agravio, por ejemplo, de la revolución es que les dicen que van a permitir la rotación del poder y Porfirio Díaz pues, pinta los cuernos, ¿no? Y entonces, ese agravio y el hecho de que no solamente no le dan la razón a Madero, sino que lo meten a la cárcel, es el agravio suficiente para un plan de Semillas. Y además ya a esas alturas ya venían movimientos insurreccionales como el de los marronistas en 1908 y desde luego el levantamiento de Emiliano Zapata en 1909. Es decir, Porfirio Díaz había agraviado y de alguna manera la respuesta popular es el levantamiento. El 20 de noviembre de 1910 no es sino la suma de todo lo que había estado. Pues bien, esa es, digamos, la explicación del detonador que viene en el texto, ¿no? Una segunda dimensión que el texto aborda es el problema de por qué hay una insurrección contra el régimen de partido hegemónico. Se habían controlado durante 50 años, ¿no? No obstante que no hay paz social porque está el problema de Rubén Jaramillo, están los problemas, ¿no? Nunca había derivado algo en un levantamiento nacional. Entonces, ¿qué hace? Que el Estado que controlaba desde el cardenismo, porque el Estado cardenista controlaba las masas, ¿no? Ahora, el mismo Estado, porque es el mismo Estado, no logre controlar a las masas a finales de los años 60. Y la explicación de eso está en la historia social. Es decir, el Estado postrevolucionario fue diseñado para controlar masas obreras y campesinas. Y por lo tanto lo que hicieron fue pues corporatizarlos, o sea, meterlos en sindicatos nacionales y mediar el reparto agrario a través de las confederaciones. Sin embargo, en 1940 el país se industrializa, es decir, pasa de ser un México agrario a ser un México urbano. Y eso lo que va a alterar es la configuración de las clases. Toda la configuración de las clases, de manera que, pues, digamos, la metáfora ahí sería que se acuestan con el Estado cardenista y se levantan con nuevas clases sociales a las que ya no controlan totalmente. Pero además hay un elemento más que está perfectamente, digamos, detectado por la historiografía contemporánea, que es el hecho de que en el campo hay un rezago nacional. Es decir, el campo no dio el resultado, existe una especie de rezago nacional, y eso lo que va a provocar son zonas de pobreza dentro del campo del país. Esa situación va a hacer que, no obstante que muchos campesinos que gozaban de la reforma agraria no tengan la posibilidad como de competir en el nuevo terreno. Y eso va a pasar, por ejemplo, en Guerrero,
cuando pues en las zonas cafeticultoras, ¿no?, tengan dificultades, digamos, los campesinos de los ejidos de Guerrero para poder, digamos, vender o colocar el café a nivel internacional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que empieza a haber dos tipos de mecanismos que nos empiezan a marginar. El primero es el acaparamiento del café, ¿sí?, es decir, comerciantes que acaparan el café. Y el segundo, pues, es que empieza también a acapararse la tierra, pues, de los beneficios más productivos dentro de la zona, lo cual hace que el campesinado de la zona, pues, se empobrezca. Bien, en el caso de las ciudades, el sector que se va a levantar no es propiamente la clase obrera, sino básicamente el sector profesional. Una de las cosas, bueno, inspirados bajo, digamos, la visión de que la clase obrera va a transformar, el hecho es de que las universidades son un campo de efervescencia. No necesariamente son obreros, es una efervescencia de carácter urbana que va a empezar a ser marginada en la medida en que las universidades se masifican, pasan de 30.000 a más de 200.000 estudiantes, y se vuelve un sector, digamos, muy numeroso, ¿no?, con una situación más, o sea, el Estado, que había venido creciendo desde los años 50, no alcanza a dar ese empleo. Y la crisis va a estallar en el momento en el que los médicos solicitan mejoramiento de la situación de la sanidad a nivel nacional, en 65. Es decir, en ese momento los médicos dicen, salud se requiere, entonces ¿por qué el Estado no está gastando lo suficiente en salud? Se arma un movimiento, se sindicalizan los médicos y ganan en una primera parte. Sin embargo, pues la mayoría de la atención en los hospitales hasta nuestros días es una especie como de trabajo precario que llevan a cabo sobre todo los médicos residentes. Y es con los médicos residentes con el que se estalla un segundo movimiento, y este segundo movimiento es reprimido por días obras. El hecho de que el Estado acuda menos a la negociación y más a la represión, lo que marca es una crisis profunda del Estado como Estado mismo. Es decir, el Estado no está canalizando las demandas ni las está resolviendo, sino lo que está haciendo es reprimiendo. Y no solamente reprime cada vez más, cerrando, digamos, la puerta a darle salida a los sectores, sino que eso lo que está provocando, pues, es una presión muy grande en donde los sectores sienten que, pues, las demandas que tienen son justas y por lo tanto van a crecer al nivel suficiente que todo ese movimiento profesional que va a manifestarse en las escuelas de provincia, que se va a manifestar en el Politécnico, en la agresión contra el Politécnico en 1957, ¿no?, cerrando los albergues de los campesinos más pobres que venían a la ciudad para poder estudiar, y cierran los albergues, ¿no? Bien, en 1966-67, toda esa inquietud del sector profesional se va a manifestar básicamente con la caída del doctor Ignacio Chávez en Honduras. Y eso va a ser el proceso que va a ir preparando socialmente al sector profesional y que los va a llevar al estallido de 1968. Como sabemos, 68 pues, es un movimiento masivo, es un movimiento que no se había dado en esa magnitud y menos en esos sectores. Ya no son solamente los sectores de trabajadores, como fue el movimiento del 58, digamos, ferrocarrileros, sino que ahora la clase media está en las calles, exigiéndole además al país y al régimen que cambiara de forma. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues todos sabemos que llega el 2 de octubre, descabeza el movimiento, pero lo que es curioso es que el 2 de octubre, que es una nave muy fuerte, no es el detonador.
El detonador se va a producir 4 años después, en el momento en que, como viene el cambio de gobierno, ¿no?, en este régimen de agentes de la CIA, ¿no?, porque López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría eran agentes de la CIA, y por lo tanto anticomunistas acendrados. Todo lo que sonara, digamos, a comunismo termina siendo, digamos, perseguido, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en ese momento, en 1970, cuando entra Echeverría hace una promesa, como la que haría Porfirio Díaz cuando iba a dejar el poder, ¿no?, que es que iba a haber apertura democrática. Y eso incluso dividió al sector profesional, porque hubo quienes, como Carlos Fuentes o Humberto Castillo, decían, pues hay que hacer escaso, viene la apertura democrática. Había otro sector, digamos, más radicalizado, que decía, pues no, porque estos no tienen remedio. Pues estos, si nosotros sacamos a los manifestantes a la calle, lo que va a pasar es que va a haber represión, ¿no? Y entonces el punto de prueba, y de hecho es el detonador de la guerrilla mexicana, es el 10 de junio de 1971. El 10 de junio de 1971 le habían dado la oportunidad al Estado de abrirse y respetar el derecho de manifestación. Se viene un movimiento en la Universidad de Nuevo León, que es la privatización de la educación. Los estudiantes de la ciudad establecen que van a, digamos, a tomarle la palabra y van a manifestarse. Y eso termina no con el uso abierto de las fuerzas represivas, sino con el uso de paramilitares. Es muy interesante, hay un texto de Condés Lara sobre el 10 de junio, que es un texto interesante, porque él contiene un suceso que para muchos ha pasado desapercibido. Y es el hecho de que Raúl Ramos Zavala, José Luis Morona Borbolla y otros estuvieron en la manifestación. Y entonces, en el momento que se viene la represión, se tienen que refugiar en una de las casas y los refugian en una azotea. Entonces, desde la azotea vienen jóvenes. En la noche, los propios vecinos los sacan, ¿no?, porque siempre, digamos, pues, la gente en México ha sido solidaria. No los entregaron, sino los sacaron pedazos para que salieran, ¿no? Entonces, estos jóvenes se fueron al departamento de Ramos Zavala y discurrieron toda la noche sobre que el Estado no tenía remedio, que era sacar, digamos, a la gente en manifestación, era colocarlos casi para que los ametrallaran, y que como el Estado no tenía remedio, pues lo que había que hacer era buscar otras formas de lucha, ¿no? Bueno, si uno ve quién es Raúl Ramos Zavala, pues es uno de los fundadores de la Liga Comunista del 23 de septiembre. Joven economista de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ex miembro de los Juventudes Comunistas de México, el partido cuando ya habían sacado a las Juventudes Comunistas, ¿no? Y Ramos Zavala lo que hace es que a partir de ahí se sale y ya tienen trabajo. Desde antes lo tenían en la zona de Tizabacón con los colonos. Entonces, ahí coinciden con gente que venía del Iberoamericano. Básicamente están dentro de ese núcleo gente como Ignacio Arturo Salas Otero, que va a ser el otro, digamos, fundador de la Liga. Dentro de, ¿cómo se llama de ellos? Está José Luis Sierra Villarreal, me parece que está el RAM, están, ¿cómo se llama? Desde luego Alberto Hilaris, ¿no? Y entonces ellos lo que van a hacer es fincar un programa político que le van a llamar la Madera, creo que 1, 2 y 3 bis, algo así, que es un conjunto así como cuadernillos, que finalmente se va a conocer como los fundamentos del movimiento revolucionario en México, que es el programa de la Liga, va a ser el programa de la Liga. Entonces, lo que dicen los testimonios ahí es que ellos tomaron ese programa y
Y como tenían pues, los contactos tanto en las universidades como en los tecnológicos, se fueron con el documento a discutir a un montón de escuelas y ahí empezó a articularse pues, el movimiento guerrillero mexicano. Cuando ya están, digamos, en condiciones de poder tener una organicidad, se juntan varios grupos, porque además hay una diversidad de grupos. Está el grupo N, o lo que conocen ustedes como los guajiros, que son un grupo que tiene gente en todos lados, en Chihuahua, en Oaxaca, etcétera, que vienen básicamente del Politécnico, ¿no? Y desde luego el grupo de Ramos Zavala, que como se llama Fundamentos del Proceso Revolucionario, les van a poner los procesos por ese documento. Y en el camino pues van recolectando, digamos, a muchas organizaciones, ¿no? Bien, otro elemento que también hay que yo lo que les invitaría a leerlo porque es difícil, o sea, hacerlo, es este libro siguió pues el olfato, digamos, de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana se ha estudiado en los últimos tiempos no sobre sucesos, sino sobre regiones. No es lo mismo Chihuahua que Morelos, y no es lo mismo Michoacán que Sinaloa. Entonces todo el estudio, digamos, dentro de esta, de una década, 70, 80 más o menos, se realizó sobre la base de una historia regional. Esa historia regional lo que nos dice es que las condiciones de cada región son diferentes. No es lo mismo Morelos que Guerrero, aunque están cerca. No es lo mismo Sinaloa que Jalisco. No es lo mismo Nuevo León que Chihuahua, aunque están cerca. ¿Sí? Entonces, es muy compleja la manera como se viene el levantamiento porque son muchas regiones. Yo podría decir que son como muchas guerrillas, donde hay muchas condiciones donde los agrarios son distintos, son muy diferentes. Y entonces el movimiento de insurrección de los años 70 tiene que ser estudiado en las regiones. O sea, una cosa es Jalisco con el Frente Estudiantil Revolucionario, otra cosa es Nuevo León con el Comité Estudiantil Revolucionario del CER. Otra cosa es la situación que venía pasando en Chihuahua desde 65 con el movimiento estudiantil, y desde luego Sinaloa también es otro mundo, es en la misma ciudad. Entonces lo que hace el texto es dividir en regiones e irnos llevando por regiones, ¿no?, a cada uno, digamos, de los centros insurreccionales. ¿Quién es Lucio Cabañas? Tiene que ver con el Guerrero, ¿no? Y entonces va recorriendo los agravios. O sea, ¿cuál es el agravio por aquí de Lucio? El agravio hacia Lucio Cabañas fue la matanza de Atoyac en 1967, ¿no? Los maestros tienen un movimiento donde le piden a la dirección de una escuela que no les encarguen uniformes a los niños, porque las familias campesinas son muy pobres y no los pueden pagar. Ya habían ganado en una escuela, van a tratar de aplicarlo en la escuela principal de Atoyac, ¿no?, que es la Juan N. Álvarez, y enfrente de la Juan N. Álvarez hay una matanza. En esa matanza, pues, quienes estaban ayudando a que eso no sucediese, pues fue el profesor Lucio Cabañas, que había tenido ya toda una experiencia con la Asociación Cívica de Guerrero, que es otro movimiento que articula otro movimiento guerrillero en Guerrero, que tiene que ver con la Asociación Cívica Revolucionaria, ¿cómo se llama? Asociación Nacional Cívica Revolucionaria, la ACNR. Entonces, esa, digamos, ese ¿cómo se llama?, levantamiento de Genaro tiene que ver, pues, con la matanza de Iguala, con la matanza de Chihuahua. Es decir, el detonador es, porque además la costumbre ahí de todos estos gobiernos es que hay la matanza y no te culpan de ella, y entonces te proscriben y te persiguen, ¿no?
logra salir Genaro Vázquez, y Genaro Vázquez, digamos, pues anda proscrito los mediados de los años 60 hasta 1968, en que es, digamos, aprendido afuera de la oficina del Movimiento de Liberación Nacional. Bien, esos son los detonantes. La guerrilla, en general, en Guerrero, pues duró realmente desde 1967 hasta 1974, en el momento en que Lucio Cabañas es asesinado. Genaro Vázquez, como lo establece el libro, como lo establecen muchos libros, pues tiene el accidente en la carretera de México-Cumbres, y siempre la duda de si murió ahí o lo mataron. Ahí esa duda. Lo que pasa es que nadie vio. O sea, el que venía, que era Bracho, pues tuvieron que huir, ¿no? Lo que dice Bracho, por lo menos en lo que yo he oído, es que se le oía la respiración a Genaro con mucha dificultad. Entonces, en realidad no sabemos la autopsia, yo no he visto la autopsia, pues no, esa a lo mejor establece qué fue lo que pasó. Hay quien dice que lo remataron, hay quien dice que murió de accidente. Bien, ¿qué pasó con la guerrilla mexicana? ¿Por qué la guerrilla mexicana, digamos, fracasa? Vienen en dos vertientes: lo que pasa en Guerrero y lo que pasa a nivel nacional. Lo que pasó en Guerrero, pues básicamente es que después del secuestro de Rubén Figueroa les tienden un cerco, ese cerco lo aprietan y terminan pues capturando, no capturando, asesinando, ahí también hay duda de si digamos, se suicidó o realmente lo mataron. A Lucio Cabañas y lo mataron. Lo que pasa es que ahí sí hay una ¿cómo se llama? Autopsia. Y la autopsia dice que muere de motivo de. Y entonces, pues en balística hay quien te dice que pues, las balas pueden tener comportamientos, digamos, extraños, ¿no? Pero también nos puede decir que se hizo se cayó un tiro. Y es comprensible. Yo, en mi perspectiva, digamos, eso no es ningún acto de cobardía, es para qué cae en sus manos, ¿no? O sea, me parece totalmente comprensible, ¿no? Ahí es donde termina, digamos, pues toda la fortaleza que pudo haber tenido la guerrilla en Guerrero, y a partir de ese momento la mayor cantidad de desaparecidos es después de eso. Es decir, se establecen cercos, se establecen madrinas, empieza toda la persecución, ¿no? Se dispara, bueno, los desaparecidos se disparan en ese momento y terminan, digamos, con el movimiento de la brigada de justiciamiento del Partido Suárez. En el caso de la guerrilla estudiantil, ahí es donde, pues, no obstante que es una tragedia, ¿no? Porque quien se levanta, digamos, se levanta porque tiene convicciones y porque tiene todo este interés por el cambio. Lo cierto es que la guerrilla mexicana no alcanza a jalar al resto de la población. Y entonces, no es que no tengan influencia, porque también se decía que eran grupos muy aislados, no eran grupos muy aislados. De hecho, había una situación permeable donde pasaban de un lado a otro, pasaban al campesinado, pasaban acá. La guerrilla urbana no fue solamente urbana, también hubo comandos rurales, porque, por ejemplo, la Liga tuvo un destacamento rural en Oaxaca, en la BRES, la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, y desde luego tuvieron, en combinación con el movimiento 23 de septiembre, gente en la Sierra de Chihuahua, en el cuadrángulo de Oro, donde ahora están los marihuaneros, ¿no? En esa zona ellos tuvieron un terreno, digamos, de acción. El caso es que los líderes de la guerrilla, o sea, fueron cayendo unos a otros, ¿no?
y finalmente pues no lograron que la población se sumara a la insurrección nacional. Y entonces ahí es donde pues más o menos el texto tiene una discusión en relación con los grupos, ¿no? Porque los grupos parten de una noción que tiene Lenin que se llama el quehacer, que es una visión que el propio Lenin rectifica en 1917. Es decir, para Lenin lo que había que hacer era penetrar a la clase obrera, organizar a la clase obrera y lograr la revolución. Eso no sucedió ni en Rusia. Y por eso el propio Lenin en 1917 dicta las tesis de abril, donde reconoce la espontaneidad del movimiento y la irrupción de la clase trabajadora como sujetos. Entonces, ¿a qué, digamos, cuál es el intento de la Liga en un momento dado, de 1976 a 1982, hacer llegar la prensa revolucionaria a las áreas obreras? Sin embargo, ese intento de hacer llegar la prensa revolucionaria a las áreas obreras, pues no cuajó. O sea, no cuajó porque los obreros no se levantaron. Ni siquiera logró extenderse un movimiento lo suficientemente fuerte como para poder hacerlo. Y además en 1975 irrumpe el movimiento obrero con todo el movimiento sindical que está buscando la independencia sindical. Voy más o menos cerrando estas ideas que más o menos ustedes van a ver en el texto con lo siguiente: el cóctel de la salida de la clase obrera, la tendencia democrática del Suterno, el Spice, etc., a las calles, pues es un cóctel muy peligroso si hay una insurrección. Entonces, esto va a provocar, en mi perspectiva, digamos, pues el Estado y la burguesía también tiene pues, sus propios cuadros, ¿no? Tratar, digamos, de detener al movimiento guerrillero sobre la base de dividir al movimiento. ¿Y cómo logras dividir al movimiento? Pues tratando de dar concesiones a los pacíficos y tratar de marginar a los armados. Y ahí es donde hay una historia que todavía tiene que ser muy analizada, y es el hecho de que hasta dónde la izquierda contribuyó al aislamiento de la guerrilla. Porque finalmente viene la reforma política, se acogen a la reforma política, y una vez que se acogen a la reforma política, ¿no? Empiezan a marginar, y entonces pues lo que van a hacer por un lado es todo aquel que está levantado pues está mal, ¿no? Además no existen, porque en ese momento hay una política de prensa donde ellos no existen, ¿no? Y lo que existe son pues las organizaciones de izquierda, como el Partido Comunista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, que se están incorporando, ¿sí?, a la vía electoral y por lo tanto pacífica en el país. Esto pues va a provocar un enorme aislamiento, además de que ahí pues sí hay, no digo que todos, pero sí hay elementos dentro de la izquierda que de pronto sí están señalando a la guerrilla y la están condenando y están diciendo que está infiltrada y que no se ve, ¿no? Esa situación pues contribuye al mayor aislamiento, y la reforma política pues básicamente está tratando como de buscar quitarle las causas del levantamiento. La guerrilla va a terminar, digamos, allá hay una discusión entre si 1982 o 1983, en el momento en el que caen pues, los últimos jefes, ¿no? O sea, muchos lo marcan con la caída de Barraza en Ciudad Universitaria, y a partir de eso pues ya la liga ya no se vuelve a levantar, ¿no? Y lo que existe después, bueno, son organizaciones que yo no estudié, como la Unión del Pueblo o el Gesto Popular Revolucionario, ¿no? Y si por lo menos en el caso de la guerrilla más grande hasta ese momento, que había sido la Liga, esa guerrilla sí concluye en 1982, ¿sí? Y con una enorme cantidad de números de madera, ¿no?, que fue el periodo clandestino que se distribuyó en las zonas fabriles, o sea, en muchos casos con un enorme riesgo,
porque pues, la Dirección Federal de Seguridad sabía que en las zonas fabriles pues, iba a haber repartizas, ¿no? Bien, toda esta reconstrucción está elaborada sobre los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, sobre la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, documentos que se pudieron obtener una vez que el FEMOS, la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado, entró, ¿no? Y desde luego con una gran, digamos, cantidad de obra testimonial, ¿no? De gente que pues me ayudó, o sea, me dio la entrevista, me explicó cómo estaban las cosas, y eso da como resultado precisamente la aparición de este libro. Este libro no es un libro, digamos, que se parezca a los demás, porque no es un libro anecdótico, sino es un libro que trata de encontrar las estructuras sociales de por qué todo este sector se fue al movimiento. Entonces, no sé, bueno, ¿qué trae la guerrilla? Pues en general, sin la guerrilla, sería inexplicable los grandes cambios que se dieron en el país al finales de los 70. Es decir, el hecho de que el régimen se abre no es una concesión graciosa, digamos. Se abren porque temen que el peligro de la guerrilla llegue precisamente al movimiento obrero, y en ese sentido tratan de detenerlo mediante concesiones, por un lado, para tratar de recuperar. Eso pues va a retrasar mucho la apertura democrática, porque la apertura democrática se tardó pues, casi 2 décadas después, ¿no? Para que en este país hubiera alternancia del poder, tuvo que pasar muchos años. Y entre otras cosas, pues bueno, lo que hay es una especie de integración de nuevas fuerzas políticas. Las nuevas fuerzas políticas, bueno, posteriormente van a jugar su propio papel, un papel que pues desde luego está analizado por los libros, ¿no? Esto sería por mi parte, no sé si quisieran comentar algo, si quisieran que me desentraran así. Tengo varias preguntas. Una de buenas o dos. La llamada de atención hipótesis que haces de cualquiera debería sobrevivir en esta década. Entendí bien si tú estás buscando un porqué en la cultura que se forja después de la Revolución Mexicana o en ese contexto. Es por eso que surge como una respuesta a los problemas nacionales, pero estás comentando que habrá gente que haga de forma regional, de las particularidades. Hay un montón de grupos que está llamado, está lo aquí, está un montón de sectores que conforman la otra. Lo que va a hacer es, hubo un cálculo estratégico de la liga en el sentido de voltear a ver al sector, digamos, a esta contradicción capital-trabajo que hacemos en Perú, digamos, todas las políticas que van a hacer énfasis que tiene que organizar en torno a esa contradicción central de capital-trabajo, ya que viene de la industrialización en México. La liga hace un tipo de cálculo de decir, si no vamos a resolver esto no va a llegar a ningún lado. Y la tercera es algunas corrientes del marxismo que no están a la guerrilla por ser una respuesta atrasada, una especie de respuesta atrasada de la discusión de las trabajadores. Pareciera que sin querer hacen también una lectura de una especie de atención a la violencia o a ¿cómo decirlo así? ¿Saben qué? Aquí nada más vamos a lograr algo a través de la guerrilla. Entonces llegan a denostar a la guerrilla. Con lo que escucho, digo que tú tienes otra lectura. La guerrilla contribuyó a los cambios que ahora tienen. Estamos todavía dentro del capitalismo, que sin embargo ha habido transformaciones. Bueno, ya ahorita nos organizamos y ya no nos estamos consiguiendo. Para mí eso es un gran logro de que no tenemos que andarnos tienen la clandestinidad para seguir luchando, porque bueno, ahí hay una cuestión de que las luchas se deben llevar a cabo en condiciones macro. Entonces, esa cuestión de qué papel tú le darías a la guerrilla en este sentido de qué tipo de. Sí, o sea, no demostrativos, y dónde la. Sí,
efectivamente, sin la guerrilla es imposible explicar el cambio de la integración de unas cosas. O sea, que es además pues, una de las cosas que esa pregunta ni siquiera lo que sea. O sea, que hubo un levantamiento, que ese levantamiento lo que va a provocar en buena medida es que les abran el espacio. Es decir, que les abran el espacio no podemos, sino porque tenían otra cosa, ¿no? Yo, ahí es donde la teoría de la lucha contra el conocimiento es fabulosa. ¿Por qué va a ser fabulosa esta teoría? La teoría de la lucha contra el conocimiento es una teoría hegeliana. Viene de Hegel. Hegel en los trabajos de juventud, Hegel es el autor del Estado. Es el gran filósofo del Estado, de la libertad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Es que el Estado no se configura nada más porque sea el monopolio del poder, una cosa así, ¿no? Como sería, digamos, ver eso, ¿no? Sino que el Estado se va conformando por luchas por el reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que cómo se forma tiene que ver porque hay luchas previas. Te voy a dar un ejemplo así. El artículo 27 constitucional es impensable si no se hubiera levantado la clase campesina en México. El mismo Javier Guerra dice, bueno, pues es que reconoce las tierras comunales, lo cual en términos capitalistas es atrasado, ¿no? Porque lo que hay que hacer son empresas, ¿no? ¿Por qué reconoce la Constitución del 27 las tierras comunales? Pues porque hubo un levantamiento armado. Y porque, aunque no obtienen los campesinos todo lo que quieren, el mero hecho de que son un sector que luchan por su reconocimiento provoca que el Estado se abolle, ¿no?, sobre esa lucha. ¿Sí? Es decir, sin ellos no habría artículo 27 constitucional. Hay artículo 27 constitucional porque hubo campesinos luchando. Y porque de alguna manera el Estado se amolda para que no se levante. Hay un artículo 123 constitucional, porque estuvo en la Casa del Obrero Mundial. Si no, no se las dan. No es un problema idealista de a ver qué legislamos mejor, no. Lo que pasa es que los sectores están presentes y si tú no les das a los zapatistas lo que quieren, se van a levantar. Entonces, para mantener un proyecto nacional de unificación se requiere incorporar las demandas que tienen. Eso es la lucha contra el conocimiento. ¿Por qué se hace la Ley General de Derechos Indígenas, etcétera? Pues se levantan los zapatistas, los nuevos, ¿no? Entonces, no obstante que la pretensión, digamos, de la guerrilla es hacer una especie como de socialismo en México, en el momento en que viene la derrota, a pesar de que no lo logran, sí logran otro. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque el Estado se configura de esa manera. Eso lo dice Hegel. O sea, el Estado se va a configurar sobre la base de las demandas de la gente que está ahí. No es así caótico que nada más la clase impone, eso no existe, ¿no? En el caso del socialismo, te vas a encontrar en el texto una visión o una concepción marxista pues, diferente por la tradición que yo traigo. Es decir, el gran problema del marxismo mexicano es que es un marxismo estalinista. No conocieron el marxismo bueno de Marx, sino lo que existe es un marxismo estalinista. Y entonces ahí debería ser muy interesante porque deberíamos hacer una crítica al marxismo estalinista. No soy trotskista, la gente estamos allá en la casa todos, ¿no? Sino que el problema es que el estalinismo es realmente una contrarrevolución a nivel internacional que terminó sepultando las revoluciones proletarias. Digo, el que Stalin se echó al 70% del Partido Comunista de la época de la revolución no es por decir. En realidad ahí lo que van a instaurar es un capitalismo estatal. Va a haber una restauración capitalista. Entonces, esa situación pues viene en la carga de los grupos porque estos grupos salen o de los cristianos
que es la teología de la liberación, o salen pues del Partido Comunista. Y el Partido Comunista en este momento cree que la Unión Soviética es el socialismo. Por lo tanto, cuando uno lee a Salas Obregón en Fundamentos del Proceso Revolucionario, estás leyendo a Lenin. Estás leyendo a Lenin. ¿Es el marxismo-leninismo el único marxismo a nivel internacional? No. Hubo muchas corrientes a nivel internacional que resistieron al estalinismo. En un montón de corrientes. En Italia, Amadeo Bordiga, los consejistas en el caso de Alemania, ¿no? En el caso, por ejemplo, de España, un partido que era antiestalinista, que era el Partido Obrero Unificado Marxista. Es decir, hubo una resistencia contra el estalinismo antes de que el estalinismo hiciera las suyas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo peligroso del estalinismo? No que pugne por la dictadura del proletariado. No, el estalinismo es peligroso porque afuera de la Unión Soviética pugna por la revolución democrática. Estalinismo es revolución democrática. Ese es el problema. Entonces dice, no hagan socialismo, hagan revolución democrática. Entonces, si un grupo como la Liga dice, pues hay que acabar con las relaciones de producción capitalista, bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Solamente que pues no se hace estatizando, se hace socializando la producción. Y para ello no lo puedes hacer en el ámbito nacional como un socialismo en un solo país, sino tiene que ser en el ámbito internacional. Esto ya es la crítica a eso. Esa es la crítica, es decir, el marxismo y el levantamiento de la clase proletaria no puede seguir ya la guía del estalinismo. El estalinismo terminó en Moreno. Ahí terminó. Que además ahí está la confusión de esta gente, ¿no? Es decir, ¿de dónde sacan que hay una cuarta transformación? Pues lo sacan de la visión de la doble revolución que sucede en la Unión Soviética. Como la burguesía es incapaz de hacer su propia revolución, porque en Rusia son débiles, ¿sí? O en otros países son débiles, el proletariado les hace la revolución, ¿no? Por eso se llama doble revolución. Entonces, cuando viene la revolución de febrero, ¿sí? Lenin lo que dice es: la siguiente revolución es la tercera revolución. Y la tercera revolución es la revolución proletaria. Es la revolución de octubre, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Stalin se inventa el rollo de que todos los países son atrasados en el mundo y por lo tanto todos necesitan revoluciones democráticas. ¿Por qué? Porque no le interesa el socialismo en otros países. Ese es el problema. Y por lo tanto lo que va a instaurar son regímenes estatalistas, ¿no? Es decir, el estalinismo representa una contrarrevolución. Representa una contrarrevolución porque no nos lleva a un cambio profundo social, sino nos lleva a una revolución democrática. Pues claro, o sea, en la revolución democrática no va a haber un cambio, ni va a haber cambio de relaciones de producción, ni se va a abolir el sistema de trabajo asalariado, ni vamos a acabar con el mercado. Lo que vamos a hacer es esperar a que algún día, ¿sí?, ya que hayamos consolidado la democracia en el país, lleguemos a la revolución socialista. Esa es la gran trampa. Y obviamente, pues, eso permeó porque esa visión empezó a ser difundida desde un Estado nacional. Mientras que los que eran los comunistas realmente tuvieron que retraerse a nivel mundial. Y además los empezaron a asesinar. El asesinato de León Trotsky no es un asesinato porque fuera León Trotsky un nefasto, sino porque pesaba en contra de Stalin. Independientemente de que pueda tener errores, o sea, Trotsky, claro que es una persona que puede tener errores, y que no tiene nada que ver con el trotskismo, además, es curioso, ¿no? ¿Por qué vienen y lo asesinan hasta acá? Pues porque es parte de la continuidad de las purgas que se iniciaron en el 33, cuando Stalin asesinó al 60% de los militantes comunistas de la Unión Soviética. Kamenev, Zinoviev,
todos esos se los echaron. Y luego, cuando terminó con los comunistas en la Unión Soviética, se siguió con los de afuera. El asesinato de ¿cómo se llama? De Trotsky es uno de los asesinatos afuera, pero no es el único. En la Guerra Civil Española se dedicaron a asesinar gente. Todo aquel que se les atravesara, se lo echaron. El caso más visible es André Unín, que era del Pomo. André Unín fue secuestrado y asesinado no por el franquismo, sino por la KGB, por el antecedente de la KGB. Y dentro de ese rollo pues estuvieron gentes que estaban en el Partido Comunista, ¿no? ¿Cómo se llama? Y que ya eran estalinistas, ¿no? Palmiro Togliatti, por ejemplo. Palmiro Togliatti fue un agente de la NKVD que se dedicó a asesinar gente en España. Y luego fue el que transformó la figura de Gramsci en el gran apóstol Antonio Gramsci, que es un demócrata, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Antonio Gramsci lo que hizo fue servir de instrumento para acabar con la revolución italiana. Tenemos un ciclo de revolución. Por lo tanto, pues, reencontrar el hilo requiere pues, una recuperación y una defensa del marxismo. Por eso, al analizar la guerrilla, pues debemos analizarla haciendo un balance muy crítico de ella, ¿no? Obviamente, no condenándolos. O sea, se levantaron, lucharon por sus ideas, está bien. Pero, pues no eran infalibles tampoco. Tenían elementos donde estaban equivocados. Y entonces, ahí por ejemplo siempre hay un jalón con los compañeros sobrevivientes de la guerrilla, ¿no? Salas Obregón era un dios, ¿no? Pues no. En realidad Salas Obregón lo lees y es una lectura de Lenin. Lenin tenía errores, tuvo aciertos, sí, el Estado y la Revolución. Es un muy buen texto. Tuvo errores, claro, no vivimos en una época de capital financiero. Esa es una visión circulacionista. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer en este sentido? Retomar la discusión y reiniciarla. Empezar a retomar el hilo y las bases sobre las cuales podemos discutir en otros parámetros. Porque la revolución fue derrotada sin duda y sigue siendo derrotada. Entonces, la clase trabajadora se va a levantar. ¿En qué momento? Pues en el momento que tenga un programa claro, que tenga una visión clara. Ahora, un programa claro no es un papel. Un programa claro es una visión colectiva clara de hacia dónde va. En ese momento, pues, va a volver a ser. Ahora, ¿va a suceder? Pues, el capitalismo se está rehaciendo a nivel mundial. Y la clase obrera que viene va a ser una clase internacional. Se está reacomodando el capitalismo internacional. No tiene ahorita la potencia para hacerlo, no, porque el capitalismo se está reacomodando. Pero deja que se termine de reacomodar y pues obviamente la visión de Marx va a volver a perder en este asunto. Por eso se tiene que recuperar, ¿no? ¿Sí? Bien, la violencia pues no es una violencia, la revolución va a ser violenta probablemente, pero hoy en día la capacidad del capitalismo para neutralizar pérdidas es muy grande. Es muy grande, lo demostró la revolución argelina. O sea, la revolución argelina, que es una independencia, no es una revolución socialista, finalmente se logra porque hay un movimiento de masas. Mientras ellos estuvieron en la calle, en la batalla de Argel, no sé si lo han visto, ¿no? El Estado jaló el hilo y lo sacó, que fue lo mismo que hicieron acá. O sea, jalan el hilo, van tronando las cabezas y terminan pues desmantelando. ¿Sí? No es porque digamos nada más uno rechaza la violencia, ¿no? O sea, hay un papel de la violencia en la historia, ¿no? Sino que esa violencia pues tiene que ser una violencia bien encaminada pues, a un proceso de transformación social. Es lo que digamos no fue la potencia que tuvieron pues estos estudiantes, ¿no? La mayoría eran estudiantes. Mira, de Salas Obregón, por ejemplo, la gente se sorprende mucho. ¿Por qué? Porque sí saben en qué escuela estudió Salas Obregón, ¿no? En el Tecnológico de Monterrey. Y eso, los jesuitas. Pero viene el Tecnológico, yo les digo a los del Tecnológico,
fundador de la guerrilla viene de su escuela. ¿Cómo? Pues sí, un movimiento estudiantil, ¿no? Ahora, el movimiento obrero de los años 70, que ese es, les prometo que va a ser ese tipo también, de cómo viene un movimiento obrero de los años 70 y 80, que es un movimiento obrero muy interesante. Esa es la otra parte, pero se llama la expresión guerrillera. O sea, hay que elaborar la expresión sindical de los trabajadores también. Es decir, que es la otra parte del movimiento de los años 70 que logra pues inclinar hacia todas las cosas, ¿no? Ahora, de que ellos contribuyeron sin lugar a dudas, no se les puede regatear, no se les puede. Ahora, que ellos lograron, que ellos se propusieron, pues es evidente que no. Eso también es cierto y hay que reconocerlo, ¿no? O sea, independientemente de que pues murieron, lucharon, fueron consecuentes, ¿no? Eso no se nos regatearon. Lo cierto es que no lo lograron, ¿no? Y eso hay que decirlo también pues, claramente, no podemos ocultarlo, ¿no? O sea, que hay que rescatar como experiencia el balance, sí, pues por eso no lo tengo. O sea, hay que hacer un balance crítico de qué fue lo que pasó y sobre todo, y es digamos quizás lo que personalmente me motiva a mí mucho, hay que recuperar la memoria de ellos, porque finalmente todo esto fue silenciado por la historia. No aparecen los libros de texto, ¿no? Aparecen los cristianos y ellos no aparecen, porque no aparecen. O sea, tienen que aparecer en los libros, porque es parte de nuestra historia. Y desde luego, pues ahí hay que reconstruir la verdad, hay que pugnar por la justicia, porque los que desaparecieron pues aparezcan, ¿no? Y desde luego que pues, hay una restauración de su figura dentro de la historia nacional. Eso es muy importante, como historiador, ¿sí? No sé si respondo, pero esforcé un poquito para hablar de... Bueno, es que podemos tener como diferencias, ¿no? Pero es así. No, imagínate, en estos temas, pues no hay una diferencia. Yo tengo una duda. Bueno, primero te felicito, ¿no? Por tu trabajo. ¿Dónde está el comunismo hoy? ¿Dónde está el socialismo como programa? Porque yo siento que en la actualidad, por lo que vemos ocurriendo en el mundo, que hay un cambio geopolítico trascendental, ¿no? De época. El mundo está pasando de ser bipolar a multipolar. Y hay diferentes polos ahora. ¿Qué estado, qué movimientos o qué clase trabajadora internacional, sobre todo con el nivel de tecnología que se va a alcanzar, yo creo que va a quedar marginada muchísima población de ¿dónde queda el programa de la posibilidad de comunismo y socialismo? Es muy bonita tu pregunta. Es decir, ¿cómo? Yo siempre he pensado lo siguiente: ¿cómo los europeos no han podido, por decir los alemanes, no han podido reflexionar o hacer una propia crítica, hasta donde yo tengo entendido o conozco? No leo alemán, no he estado en las universidades alemanas, pero cómo ellos mismos en Europa llegan a la ideología que tienen en este momento y a la situación que tienen en este momento, de un continente derrotado, europeo de Washington, de Londres, y nosotros desde México, ¿cómo podemos hacer una lectura no solo nacional, ¿no? Sino geopolítica, porque siempre lo ha sido? Justamente lo que estabas diciendo, de que ahí sí que hay un poco de diferencia, porque tú dices, el estalinismo termina en Moreno. Creo que se pueden hacer muchas lecturas en eso, pero lo que yo digo es, ¿qué capacidad tenemos de llevar nuestros análisis a un nivel comprensivo geopolíticamente? Es decir, si no lo vemos así, siento yo que nos perdemos de bosque, como está viendo el árbol mexicano. Y te felicito mucho por tu trabajo. Gracias. Bueno, yo tengo unos puntos. Uno creo que ya por ahí lo mencionaste, muy importante. Efectivamente, hoy por hoy mucha gente tiene más, o pudiera tener más información, por ejemplo, de lo que fue el movimiento cristero, que de la existencia de la Liga Comunista, ¿no? Yo, en lo personal, hay gente que le he comentado sobre el tema específicamente de
de la liga y me dicen, ¿qué es eso? ¿Dónde fue? ¿Cómo se dio? Ni siquiera lo conocen. Inclusive a gente que es del propio estado de Guerrero le he llegado a comentar por ahí que hubo el movimiento de Lucio Cabañas y de Primero Vázquez, que para mí principalmente ellos como profesores fue un movimiento magisterial, venían del magisterio, y tampoco saben, y eso que son personas pues, originarias del estado de Guerrero, ¿dónde se dio eso? ¿No? No tienen el conocimiento, ¿no? de esa situación. Ahora bien, el propio Che Guevara, por ahí, en lo que yo he tenido oportunidad de leer, habla precisamente de que es muy importante la base social. Cuando el Che Guevara se va a hacer el intento de la revolución a Bolivia, por ahí él establece sus temas que es muy importante lograr una base social. Sin esa base social es imposible llevar a cabo un movimiento. Y como el mismo libro, tu libro se titula Movimientos Estudiantiles, pues obviamente las palabras son claras, movimientos estudiantiles. Y desde mi punto de vista, pues no hay un movimiento estudiantil como tal que permee o que lleve a tal magnitud, que jale o aspire a la población importante, a esa base social para llevar a cabo un proceso revolucionario. Y menos en esa época que tú bien ya lo mencionaste, de ese priismo, de esos gobiernos priistas corporativos que tenían a través del sector obrero, principalmente con la CTM, por ejemplo, cabeza, la CTM de Fidel Velázquez, la Confederación Nacional Campesina, donde tenían toda la parte de esa cuestión agraria, y a la CNOP, con las organizaciones populares, por ejemplo, en el caso de Nezahualcóyotl, que tú también ahí mencionas, toda esa parte de asentamientos o colonias populares de Neza estaban bien controlados por los sectores del PRI, por los seccionales, por los sectores del PRI, ¿sí? y los líderes tradicionales municipales, que era muy difícil que la gente tomara una conciencia, no sé si es correcto, una conciencia de clase, una conciencia social, para adherirse a estos movimientos estudiantiles que los veían como eso, como movimientos estudiantiles, ¿sí? Pero que se quedaban ahí, como movimientos estudiantiles nada más, y que muy poco entendían del comunismo, del marxismo, de estas cosas, pues era muy difícil, ¿no? Inclusive también el tema de la religiosidad del propio pueblo mexicano, un pueblo fundamentalmente católico guadalupano, que confundía el comunismo con el sinónimo de ateísmo y de cosas de ese tipo. Entonces yo creo que no hubo nunca condiciones, no sé, no hubo nunca las condiciones como para que esto realmente tuviera un éxito, ¿no? Ese es mi comentario. Sí, sí estoy de acuerdo. Más de los estudiantes, hablan de los jóvenes, porque hay jóvenes campesinos. Digo, es bonita la pregunta que me haces, porque hoy en día es muy recurrente en la ideología que permea decir, pues, la obra de Marx habla del comunismo, y en realidad lo que la obra de Marx hace es hacer una crítica profunda al funcionamiento del sistema capitalista, ¿no? Entonces, ¿dónde está el comunismo? Está en el sistema capitalista.
comunismo es posible no porque sea un programa, sino porque el capitalismo, en su dinámica social, crea un trabajo social. Y con ello produce las condiciones para la transformación del sistema. Pero el comunismo está en el capitalismo. Es decir, no es algo que está a futuro. O sea, el problema es que mientras subsistan las relaciones de producción capitalistas, las fuerzas sociales que están dentro, ¿no? Pues no van a evolucionar. Pero digamos que es el propio capitalismo el que crea las bases para la ciencia social. Y entonces, no, pues es que no habla, pues no, o sea, porque en realidad está ahí, ¿no? Cuando hablo de Morena, esto, bueno, no, obviamente pues es una vertiente que yo no me siento más mínimo identificado con Morena. O sea, ¿por qué? Bueno, en realidad cuando yo digo que tiene una salida que deviene del estalinismo, pues, tal vez así que todos los estalinistas terminaron ahí. ¿Por qué terminaron ahí? Es una historia un poco larga de contar y que excede, digamos, pero en realidad hay que recordar que Stalin fue el ministro de las nacionalidades. Es decir, fue el que acicateó el nacionalismo en las zonas periféricas de la Rusia bolchevique. ¿Para qué? Pues para distraer a los enemigos de Rusia o de la revolución y entretenerlos en las zonas periféricas. Por eso crearon un discurso que se llama la liberación nacional. O sea, es lo mismo, es decir, ¿qué es la liberación nacional? Las independencias nacionales, una especie como de antiimperialismo. Entonces, eso no tiene nada de marxista ni unitario de entrada. Y eso es exactamente lo que permea. Yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que no lo iban a poder hacer, porque no hay las condiciones. No solamente las condiciones materiales, el país se acababa de industrializar, sino tampoco había una tradición proletaria en México. ¿Sí? No había, lo que había era tradiciones estalinistas. Y las tradiciones estalinistas terminaron integrándose en la democracia y en el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo es el mejor discurso para tratar de mediar, de manipular y de establecer un sistema que es el presente, que es el sistema capitalista. Entonces, como no había esas tradiciones y como había una derrota que venía desde 1917, veintitantos, pues obviamente aquí, ¿con qué programa ibas a hacerlo? Si no existía partido, no existía una clase obrera independiente. La última clase obrera independiente probablemente fue la maronista, ¿no? Estaba totalmente cooptada por el Estado. Y de repente creemos que eso es lo revolucionario, que el Estado coopte a las masas. La política de masas del capitalismo, que es pues, que estén manipulando a los obreros y los tengan agarrados y sujetos a una central, que son las centrales de control del Estado. O que los campesinos estén dentro de organizaciones, sí, pero organizaciones cooptadas por el Estado. Eso es exactamente lo que se agotó. Cuando dicen, bueno, es que estaban en el control, no, es que llegó un momento que se empezaron a salir del control. Porque el Estado no podía dar todo, pues esa es la gran bancarrota del Estado mexicano, que no puede controlar a todos los sectores. Y por lo tanto, los sectores que no controlan son los sectores que le empiezan a demandar y son los que empiezan a reprimir. Y eso termina en una insurrección, ¿sí? Que no es una insurrección proletaria, pero sí marca la descomposición del Estado Nacional Mexicano en esos términos, ¿sí? Ahora sí está. Pero yo nomás comenté mi segundo y se funciona eso, o sea, se acuerda de que está llegando tarde, conozco los contenidos. Bueno, uno es la idea de que estos grupos
cuestiones y su estrategia esta de fustigamiento al Estado burgués, ¿no? Y la conformación, pues, según ellos, del partido y del ejército con tácticas maoístas de guerrilla. Ahora, si tú analizas los documentos, vemos que hay una regresión, o sea, cuestiones, digamos, trata pues de expresar dice, la espontaneidad del movimiento, ¿no? De la información de comités y de brigadas, y eso lo va a tomar todo el 68, lo que fortalece tus hipótesis de que es un movimiento político de joven. Entonces, pero ya en las asociaciones vemos que hay una serie pues, de revisiones en el texto que se empiezan a marcar eso. Entonces, tal vez una expresión no marxista. La génesis a que tiene usted pues, dentro del marxismo es muy dudosa. Sobre todo el PCM lo conocemos, pues se conforman en el Palacio Nacional con Carranza, ¿no? Entonces, pues, de hecho, se constituye un apéndice del Estado pues revolucionario. Entonces, y las sucesivas decisiones que tuvo a partir del 56 con los activistas, con el PRP, con el PDP, no alcanzan hasta el año, yo diría, 79, no alcanzan siquiera a tocar, digamos, el marxismo como un programa pues, teórico de la discusión. Entonces, de ahí que yo pienso que el problema fundamental del comunismo es la constitución del proletariado como clase, para sí, y este es el sujeto independientemente del grado de socialización o de constitución del proletariado, ¿no? que está organizado en sindicatos o otras formas de solidaridad de clase que lo va tomando, pues entonces, digamos, si no a la falta pues, de un órgano que fue el caso de la revolución pues alemana, es el fracaso de la revolución alemana, donde realmente no hubo un partido, ¿no? Digamos, ese es el balance que hace Bordiga sobre la revolución. Entonces, una cosa importante que destacar es las bases de todo el comunismo de un nuevo modo de producción que están en las fuerzas materiales, desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, más desarrollo del capitalismo, más posibilidades, más condiciones de posibilidad son para que se dé tan anhelado pues, movimiento de estructura que es además un punto de ruptura específico que está ligado a crisis de producción y, como dicen Capelle, el límite del capitalismo es una condición pues, política, no es una condición económica, no es lo que hay que pensar en la clase marxista. Entonces, esa es mi intervención y te felicito por lo que Sí. Bueno, yo tengo 4 cosas. No sé por qué siempre no toman en cuenta la obra, por lo menos antológica, de Juan Miguel de Mora. A ver si está bien un grito de Camilotto de la producción ruda, como el primero, uno de los primeros mensajes. Pero en esos mismos años ya hay un tomo bastante grueso de Juan Miguel de Mora, de los derechos en México. Y
yo simplemente me iría unos añitos atrás a otro grupo profesional, ya que se está excluyendo a ferrocarrileros o a los campesinos de Jaramillo, pues al momento magisterial de 58-59. Ahí está otro grupo profesional que además tiene una larga tradición que va a seguir nutriendo a las guerrillas rurales de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, a los distintos grupos guerrilleros urbanos, y hasta la fecha, hasta hoy, ahí nos vemos, todas las salvedades del caso, pero pues ahí marchando, y ahí con finalmente detrás, debajo de ellos siempre, al nido de la guerrilla, por lo menos teóricamente, constituido, que es la FEXUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que todo el tiempo va a ser ese semillero que apenas en medios de comunicación van descubriendo décadas después, cuando todos sabemos de su acción, desde la fundación de las propias normales rurales católicas, etc., o desde antes, incluso, todo el recurso que tuvieron con el MRN en 1979, toda esa institución político, sindical o incluso ya armada, y hay incluso a escala del movimiento del 65, ¿no? Bueno, de la Caja de Madera, pues, también son propias, ¿no? Finalmente, ¿no? La mitad de ellos, los sectores rurales. Los tres, se da como antecedente al movimiento guerrillero de Lucio Cabañas, pues esa matanza de Montoyac, ¿no? En la que le toca a él directamente, y me parece un punto muy destacable este pecado de hoy, hace un momento, de que el Estado represor mexicano es muy dado a llevar a cabo la represión y culpar al propio reprimido y perseguirlo en base a ello. Esto es lo que le pasó a Cabañas en abril del 67. Pero también había otro antecedente ya, la matanza de copleros en Acapulco, y todavía, y esa sí tuvo, la de Atoyac no tuvo repercusión fuera de Atoyac, quiero decir, pero la matanza de copleros de Acapulco sí tuvo repercusión nacional, o sea, un poco antes. Y en Guerrero, ¿por qué Guerrero? Hay una cosa que está muy olvidada, y ahora que en estos últimos meses se ha hablado de desaparición de poderes en el Estado, y que nunca se ha dado, y que nunca se ha concretado, y que quién sabe qué, pero porque parece que ya se murieron todos, ¿no? Menos yo, los que recuerdo, al movimiento contra el general Raúl Caballero Aburto, que lo derribó de la gubernatura de Guerrero. Se dio la desaparición, no solamente se conformó así, porque ya el único apoyo que tenía el general Raúl Caballero Aburto, un militar en activo, además con licencia para ser gobernador, y que ya nada más tenía como apoyos a los diputados locales de Guerrero y a toda la serie de cacicargos que él encabezaba como el gran cacicargo del Estado, pero que ya había perdido el apoyo y por eso cayó de todo el mundo, de los ayuntamientos, empezando por el de Acapulco, el de Caso, el de Chilpancingo, con la matanza de estudiantes del 30 de diciembre del 60 en la Universidad de Guerrero, en Chilpancingo, que ya no contaba finalmente ni siquiera con los diputados federales, una Macrina Rabadán, de aquel entonces, que eran los diputados de Guerrero, pero como eran diputados federales, no estaban allá, estaban aquí en la Cámara, ahí en los sedes de Allende. Y finalmente, políticamente, ellos son los que más maniobraron para que se desaparecieran los poderes
efectivamente, cayera el gobernador Raúl Caballero Robusto, y ya solamente su tabla de salvación fue personal, digamos, fue la intervención de López Mateos, permitiendo esa salida y dándole la fácil de nombrarlo agregado militar en la Embajada de México en Guatemala, y ya salvando de sus millones que se llevó y la impunidad. Pero finalmente fue un movimiento triunfante, y de ahí se surge la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y muchos liderazgos locales, entre ellos el de Genaro Vázquez Rojas, que va evolucionando de tal manera, bueno, hasta llegar a la guerrilla, ya en los 60, 70. Entonces yo quisiera señalar eso porque parece que no se ha insistido, no se echa de ver a leer el libro, realmente sin otros detalles, pero quisiera hacer esas 4 aportaciones. Sí, te agradezco mucho. Mira, sobre Juan Miguel de Mora, sinceramente, no pasó, digamos, en mis manos, pero pues hay que leerlo, ¿no? O sea, hay que leerlo. Habla de la FEX, habla también de, ¿cómo se llama?, del MRM. Hace una historia de Guerrero desde el siglo XIX. Entonces hay un recorrido por los principales historiadores guerrerenses, donde empieza a hablar de los principales líderes, por ejemplo, guerrerenses de la revolución, incluyendo a los zapatistas de la zona de Tierra Caliente. Lo que pasa es que, bueno, de repente es muy difícil en una conferencia, pues, tratar de explicar todos los detalles. Yo les dije, bueno, es que lo voy cubriendo porque dice, voy abordando las regiones. Y dentro de las regiones, de cada región, hay una historia casi desde el 19 hasta nuestros días. Y entonces, bueno, pues hay la invitación a saber qué te parece, o sea, si lo puedes ver. Y obviamente habla de la Federación de Estudiantes de los Socialistas, habla de la matanza coprera, desarrolla el movimiento de la Asociación Cívica de Guerrero, y desde luego, bueno, no tiene, digamos, demasiados detalles, porque no es un libro que vaya siguiendo acontecimientos, sino que va englobando los fenómenos y va tratando de explicarlos, ¿no? Habla del movimiento magisterial también. No se aboca mucho al movimiento ferrocarrilero, no porque no sea un antecedente importante, es un antecedente importante. Sin embargo, lo que pasa es que, pues, mira, todo lo que me llevó, pues, hablar o sea, hace referencia al movimiento ferrocarrilero, etcétera, 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 pero pues, obviamente son referentes, ¿no? Porque se aboca básicamente, pues, a tratar de explicar la insurrección. En ese sentido, bueno, pues además hay una enorme cantidad de, ¿cómo se llama?, de libros canon también, ¿no? Es decir, yo he recorrido la obra testimonial así casi completita, y entonces yo traté de evitar un poco decir lo que las obras testimoniales ya decían. Entonces lo que hago a veces es como referirlos, ¿no? La única promesa que te hago es que voy a ver a Juan Miguel de Mora, ¿no?, para leerlo, obviamente, es que ahorita ya a estas alturas tengo 2 anaqueles llenos, ¿no? Y de pronto hay libros que no se consiguen fácilmente, ¿no? Por ejemplo, a mí los de Santos y Valdés me los consiguieron porque eran imposibles. Ese y el que va en contra de él, hay uno que se llama Pero qué bárbaro, qué poca más, ¿no? Ese es un libro, porque se han escrito a favor y se han escrito por el Estado también libros así como en contra, ¿no? Pero es un tema que pues no es mi patrimonio, es un tema que yo creo que es patrimonio de todos, y de alguna manera pues el libro lo que intenta es hacer un acercamiento al tema, ¿no? Y desde luego pues son desde las asociaciones de la memoria de los protagonistas, pues donde se va a ir enriqueciendo el conocimiento de todo esto, ¿no? Tienes razón, yo estoy de acuerdo en mucho de lo que dices.
porque efectivamente pues todo esto que estás marcando pasó y es muy importante. No se puede entender el libro, ¿cómo se llama? El movimiento de Genaro sin las ejes, es imposible, ¿no? Pero además hay, por ejemplo, en la zona, en el movimiento de Lucio, yo me apoyé en un libro de la hermana de Tita Radilla, que es un libro precioso que yo lo recomiendo mucho, que se llama algo así como Sabores, Saberes, ¿no? Es un libro que reconstruye todo el movimiento, el mundo campesino, desde que dan la reforma agraria en los 30 hasta la aparición de la guerrilla en los 70, y desde luego pues ahí está envuelto no solamente el movimiento coprero, habla del movimiento maderero, por ejemplo, de toda la lucha contra las madereras en Atoyac, y desde luego pues está el propio movimiento magisterial, ¿no? Pero ellos son maestros, son maestros, y recoge algo que le decirte para que pues, si lo quieres leer o leas, recoge toda la tradición que Lucio trae atrás. Lucio es nieto de Pablo Cabañas, y Pablo Cabañas fue un general zapatista. Entonces cuando era niño a Lucio le preguntaban y decía: yo quiero ser como mi abuelo, ¿ok? Y entonces hay una parte donde los luchadores sociales tienen atrás gente o ancestros que han venido peleando, que es otro de los elementos que hay una dimensión histórica en el libro que trata como de recogerlo. Yo espero que les agrade. Y bueno, terminaría con esto, si no hay más preguntas. Por una invitación, y ahorita te dejo hacer la pregunta. El día 31 de mayo vamos a presentar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia una mesa que habla precisamente de todo esto de la liberación nacional, todas estas cosas, en una mesa que se llama La dialéctica de las revoluciones y las contrarrevoluciones a nivel mundial, ¿no? Y en ella va a estar acá el doctor Calderón, voy a estar yo, y vamos a traer también a ¿cómo se llama? Aguilar Mora. En la mesa van a estar los tres, para precisamente discutir sobre el problema de las contrarrevoluciones, ¿no? La revolución conlleva siempre un fenómeno de contrarrevolución. O sea, donde hay revolución, hay una dialéctica de contrarrevolución. No se puede pensar la revolución sin la dialéctica de la contrarrevolución. Siempre hay una reacción del sistema. Y entonces, yo los invito, va a ser a las 9 de la mañana, porque como son alumnos, pues los citamos temprano, y pues ahondar este tipo de temas. Adelante. Nada, un poco tiempo, pero en la tradición de crítica del marxismo en la que tú trabajas, ¿cómo caracterizas entonces lo que ocurrió en China? O sea, con la línea de bases, con el maoísmo, se diferencia un poco del estalinismo. Es una revolución antifeudal que no es propiamente una revolución proletaria, ¿no? No es una revolución proletaria, sino es una revolución antifeudal. Ahí no está acabando con el capitalismo, porque no había ni capitalismo. Entonces, es un movimiento de lo que algunos autores podrían llamar son como revoluciones mixtas, ¿no? Que no son propiamente revoluciones proletarias, sino son revoluciones como nacionales. A ver, sí. Un poco la zona de el maoísmo tal como se da aquí en México, que viene de la familia comunista, pues atrajo grupos y todo eso. Es una expresión de neoestalinismo. O sea, la ruptura, digamos, del Congreso, los chinos, tras el hecho de que ellos sacan el informe después de este estado de Khrushchev, rompe con él y se forma este movimiento China es una potencia imperialista, pero pues es capitalista.
y es producto de un proceso de expansión del mismo capitalismo que va desde la comuna hasta la gran China hasta el actual presidente, no sé cómo se llama. Hasta él, o sea, hay un desarrollo y modernización y que ahorita hay una guerra comercial con los Estados Unidos, precisamente el eje de la competencia son las industrias de alta tecnología y armamentismo, ¿no? entre los países. Sí, por eso Biden se acaba de poner impuestos a toda la producción de autos eléctricos y de sectores de alta tecnología. ¿Por qué? Porque están o sea, de hecho, China es la segunda potencia capitalista mundial más grande y más potente en el 2000 después de 2014. Su PIB rebasó, su PIB le va a los Estados Unidos. Entonces, me parece un solo, porque digo, los comunistas creo que perdieron todos sus símbolos, ¿no? Hasta la misma palabra que es comunismo de África, ¿no? Símbolo, ¿no? De comunismo automáticamente después empieza a llegar o sea, se ha perdido el sentido originario del marxismo que surge en 1830, que está ligado a la revolución. Entonces es importante saber sobre qué es la revolución y en qué momento estamos. Estamos en un momento de profunda contrarrevolución. Entonces estas expresiones que vemos ahí son muy importantes y son como las reacciones de ciertos sectores sociales ante el avance que hay. Gracias. Ok, no sé si hay algo más, si no vamos cerrando. Bueno, nada más para felicitarte, creo que hay tanta lectura sobre el tema y el trabajo que utilizaste durante 10 años para lograr eso. Creo que más hay. Felicidades. sí, gracias. Te digo, por la agua, trabajo de historia. Sí, No es un asunto contribuir a un movimiento. sí, no. Me parece importante lo que dijiste, que habría que ver cómo debe aparecer el movimiento de texto. Es parte de... Y lo otro, no sé, porque comentaste una categoría o un juicio de valor que hablas de marxismo staliniano, que es la primera vez que lo escucho. Claro, Creo que habría que trabajar mucho ese tema, porque pues por eso yo digo, de todo lo que he leído durante toda mi preparación, como en términos de sociología, jamás había escuchado el término marxismo staliniano. Y creo que habría que revisar esa parte. que no es marxismo. Pero eso es marxismo soviético. No es marxismo, o sea, es una versión, digamos, revisionista, pero es interesante que haya una reacción ya contra eso, ¿no? Es porque de alguna manera el discurso de la Guerra Fría nos sumergió, ¿no? Por eso la invitación a la mesa del 31, porque vamos a profundizar mucho esos digamos, cuestiones, ¿no? Mira, pues, Moquila, sí, Salvador Moquila, es de izquierda, pues es muy importante, conservador. No se oye. Él dice que es el socialismo nacional. Es una forma de socialismo nacional. ¿Cuáles son los rasgos del nacionalismo? Es uno, que reciben a la posibilidad de socialismo en otros países. Segundo, en los trabajos pues está ahí, él inventa una cosa que llama
Entonces, la verdad, y lo que creo que es un gran reto, ¿no? Lo que sí, digamos, la parte revolucionaria puede estar en ese desarrollo del capitalismo hasta sus últimas consecuencias en Rusia, a costa del proletariado ruso, a costa de los viejos líderes revolucionarios, así como todos, entonces los matan a todos, y en el exterior, a exterminio los restos de la izquierda comunista. O sea, su gran aporte de la historia es que elimina a la vanguardia del proletariado a escala mundial. O sea, es el gran contrarrevolucionario, el promotor del capitalismo en la historia. Bueno, por eso vamos a... Sí, por eso los invitados se pueden ir a la mesa que está, por ejemplo, para ahondar este tipo de cosas, porque se tratan cosas que son muy complicadas, ¿no? Ok, pues no me gusta agradecerles, ¿no? Y ¿cómo se llama? Pues les agradecería, pues, también si tienen comentarios en vivo, pues los guías, ¿no? Yo les agradezco los comentarios.